Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Con un bonito inicio de semana, como siempre, con toda la actitud que merece, ¿no? Pues bien, el día de hoy vamos a continuar en lo que habíamos quedado. Les dije que durante el fin de semana intenten completar la práctica. Espero que les haya ido bien. De todos modos, el día de hoy vamos a seguir resolviendo ejercicios conmigo. Hoy terminamos esto que es la recursividad, tanto indirecta como directa. ¿Listo? El día de mañana iniciamos con fractales. Es una de las partes más hermosas de recursividad. De hecho, es de las más bonitas, donde menos sufren. Y particularmente igual me trae muy buenos recuerdos. Eso vamos a ver el día de mañana. Yo creo que ese mismo día les voy a dar su práctica de fractales y el día miércoles estarían defendiendo. Oh, ya les voy anticipando para que eviten contratiempos ese día. Sería su segunda práctica. ¿Listo? Y ya luego, jueves y viernes, nos dedicamos exclusivamente a lo que es backtracking. Y qué mejor que dedicarnos a eso con un ejemplo muy, muy bonito que les voy a estar comentando después. ¿Listo? Pues bien, eso sería el resumen, el cronograma de la semana. Empecemos con lo que estamos hoy. ¿Listo? Para eso voy a compartir mi pantalla y quiero que me digan si pueden ver o si no pueden ver. Pero antes buscaré su práctica. No me acuerdo dónde lo he dejado. Ya. Ahora sí. Ya. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Me pueden confirmar? Ya sea por micrófono o por mensajito. Confírmenme si pueden ver la pantalla, por favor, para comenzar. Sí, se Se puede ve, ver. se ve, se ve. Gracias, Isaías. Gracias, Shesby. Los demás, las demás. Gracias, Iván. Carolina y Jensi. ¿Pueden ver? Sí, Gracias, Jensi. Gracias, Carolina. Pues bien, en esta oportunidad, al joven Alejandro lo dejo en paz. Está con otro trabajo. Pues bien. Ah, vamos a continuar. Esta vez viendo, perdón, los ejercicios que nos quedaban por resolver. Es decir, los ejercicios del 8 para adelante. ¿Ya? Habíamos visto esto, ¿no? Nuestro primer ejemplo de un ejercicio de recursividad indirecta con los primos. Vamos a ver el siguiente. ¿Qué nos decía este? Este es un ejercicio interesante y van a ver que es muy, muy bonito. Te dice lo siguiente. Vamos a acercarlo porque ya no veo bien. Ejercicio 9. Dariel tiene un alter ego, el cual se llama Danilo. Son dos personalidades totalmente opuestas, como si uno fuera la personalidad invertida del otro. Dariel observó que esto también puede pasar en los números. Dado un número entero n, indicar el número que resulta de invertir n. Ya. A eso igual aprovecho este espacio para decirles, si alguna vez llegaran tarde y no les estoy aceptando, me van a mandar mensaje. A veces esa notificación del Google Meet no suena. No sé por qué, a veces se raya. Y yo estoy siempre dando clases con mi celular al lado mío, para saber si alguien ha pedido permiso o tiene alguna eventualidad o lo que sea. ¿Listo? Entonces, si en algún momento llegarían tarde algún día, cualquiera, y no les estoy aceptando, mándenme mensaje. Digan, estoy solicitando, por favor, para entrar a la reunión. Y yo les acepto. No va a haber lío. ¿Listo? Eso. Pues continuemos. Les decía, este ejercicio en resumen nos dice invertir un número. Pero ojo, nos da una restricción aquí. Te dice n siempre va a ser menor o igual que 1. Te dice la entrada se proporciona por parámetros en el siguiente formato, n. Aquí es importante, ¿por qué? Te dice, la entrada es un número, la respuesta también tiene que ser un número. ¿Por qué les digo esto? Alguno podrá pensar, la manera más fácil de invertir es, lo vuelves una cadena, aplica un string builder, le pones el reverse y ya está. Luego otra vez, ¿no? Integer punto parse int y no necesitas aplicar recursividad. Pues ese no es el punto. Este ejercicio es justo para practicar recursividad. Intenta invertir un número recursivamente. Eso te está diciendo. Entonces, vayamos a ver cómo podemos hacer esto.
¿Listo? Para visualizar un poco nuestras ideas, nosotros siempre utilizamos nuestro querido Paint. Pues bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Podemos hacer el ejemplo. Por ejemplo, el 132. 132. Invertido sería 231. ¿No ve? Para esta entrada, nuestro resultado debería ser 231. Listo. Entonces, con este ejemplo en mente, yo digo, ¿cómo puedo invertir el número? ¿Qué se supone que debería hacer? Vayamos analizando. Como pueden ver, cuando inviertes un número, tiene los mismos dígitos, solo que en distinto orden. Entonces, de cierta manera, la idea es reordenar los dígitos. ¿De qué manera nosotros podíamos recorrer dígitos? Si se acuerdan de nuestro primer ejercicio del contar dígitos, nosotros podíamos ir recorriendo un número dígito por dígito, dividiéndolo entre 10. Eso te quita un dígito. ¿Cómo rescatas el dígito? Con el módulo 10. Entonces son dos operaciones que nos van a ayudar bastante. Pero en este caso visualicemos cómo es la idea general. Para eso nos creamos aquí, un poco más grande, 132. Yo quiero dividir esto, ¿no ve? Vamos a dividirlo, esto va a ser más gruesito. Ya, quiero dividir esto entre 10. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál es la respuesta? Mi respuesta va a ser 13 y lo que me sobra va a ser 2. Listo. Entonces yo sé que cuando divido algo entre 10, de ley, es como recorrer la coma imaginaria, ¿no? 1 a la izquierda. Tu parte entera es 13, lo que te sobra es 2. Listo, eso sería todo. Entonces, yo tengo lo siguiente. Yo ya tengo rescatado este dígito. Y sé que este 2 tiene que ser el nuevo primer dígito del número que vaya a invertir. Pero a ver, sigamos desglosando. ¿Qué pasa si este 13 lo vuelvo a dividir entre 10? Si lo vuelvo a dividir entre 10, mi respuesta es 1. Y lo que me sobra es 3. Listo. Entonces, como ustedes pueden ver, tengo ya rescatado el 2, tengo ya rescatado el 3. Me falta rescatar el 1. Entonces, esto lo puedo volver a dividir entre 10. Si lo divido otra vez entre 10, lo que me sobra es 1 y mi respuesta es 0. No puedo. 1 es menor que 10, no hay parte entera. Listo. Cuando el número llega a 0, quiere decir que ya no existe, ¿no? Entonces, aquí yo ya no hago nada. Si se dan cuenta, dividiendo entre 10, entre 10, entre 10, he llegado a un punto en el que yo ya he podido rescatar todos mis dígitos. Ahora solo queda ordenarlos. Es decir, este 2 tendría que ir aquí adelante. Este 3 tendría que ir aquí. ¿Pero cómo puede entrar? Pues de la siguiente manera. Yo tendría que tener aquí un 200. ¿Por qué 200? Porque este 3 quiero que entre aquí. Entonces podría hacerlo mediante una sumatoria. Podría tener aquí un 30. Y quiero que este 1 entre aquí. Entonces este 1 puede estar sueltito. Si tú haces la sumatoria de esto, ¿qué te sale? 1, 3 y 2. ¿Este resultado que te sale es lo mismo que debería? Sí, es el mismo. 231, 231. Entonces, nosotros ya vamos armando una idea de cómo dígito a dígito puedo reordenar un número. Pero ahora la pregunta del millón. ¿Cómo hago esto en Java? ¿No ve? Es más, ¿cómo yo sé que esto es 30? ¿Cómo sé que esto es 200? Si esto tuviera más dígitos, ¿cómo sé que no va a tener más ceros? Un montón de preguntas. Pues aquí empiezas a sonar un poco tu cabecita y dices, ¿por qué este 1 es uno sueltito? ¿Y por qué el anterior tiene un 0? El anterior de este tiene 2 ceros. Por ley, el anterior a este debería tener 3 ceros. ¿No ve? Y así sucesivamente. Pues tú podrías empezar a pensar eso. Hay bastantes opciones. En este caso a mí se me ocurre una. Yo puedo decir lo siguiente. Voy a necesitar un dato extra. Oh, dato extra. ¿Eso a qué te suena? A recursividad indirecta. Vamos a llamarle base, multiplicador. Vamos a llamarle aux. ¿Ya? Este mi aux va a funcionar como un número auxiliar, como su nombre indica, que me va a ayudar a una multiplicación. ¿Listo? El valor inicial de mi aux, ¿cuál tiene que ser? Eso vamos a ver ahorita. Por ejemplo, aquí. Yo sé que la recursividad va a ir desglosando el número hasta que llegue al último. ¿No ve? En este último, ¿cuánto es el valor de mi número? O sea, este 1, ¿por qué está suelto?
porque yo sé que no tiene que tener más ceros a su derecha. Entonces, ¿por quién tendría que multiplicarse para que siga siendo 1? Debería multiplicarse por 1. 10 por 1, digo 1 por 1 te da 1. Ok. Cuando esté volviendo, en este 3, ¿por quién debería multiplicarse? Este 3 tiene un 0 a su derecha. ¿Cómo obtiene un 0 a la derecha? Cuando multiplicas el número por 10. 3 por 10 te da 30. Ahora, tú tenías que la primera vez 1 se multiplicó con 1. La siguiente vez 3 se ha multiplicado con 10. Entonces, según esta regla, este 2 debería multiplicarse por 100. Y efectivamente, 2 por 100 te da 2 ceros a la derecha. Al final tienes que ir a hacer una sumatoria y eso sería tu número invertido. Pero ahora ya, está bien, yo sé que es 1, 10 y 100, pero ¿cómo controlo eso? Pues puedes hacer lo siguiente. Sabes que la primera vez que entres aquí necesitas que valga 100. En la otra llamada recursiva necesitas que valga 10. Y mientras más se adentre, esto va a ir perdiendo ceros. ¿Lo ve? Entonces, aquí lo importante es en qué valor inicia. Si se dan cuenta, tiene 2 ceros. ¿Por qué tiene 2 ceros? ¿Cuánto es la cantidad de dígitos del número? Este número tiene 3 dígitos. ¿No ve? Y esto de aquí, este 100, el primero que deberías tener, también puede expresarse como 10 elevado a la 2. ¿Qué relación encuentran con la cantidad de dígitos y el exponente inicial? Si se dan cuenta es 3 menos 1. La cantidad de dígitos es 3. El exponente que yo necesito es 2. 3 menos 1 me da 2. Entonces, cantidad de dígitos menos 1 va a ser el exponente inicial de mi variable auxiliar. Esto va a ser 10 elevado a la cantidad de dígitos menos 1. ¡Listo! Aquí solo necesitaría un trabajo extra. ¿Cuál? Necesito calcular la cantidad de dígitos. Pero, ¡ojo! Esto yo ya lo he hecho. De hecho, fue mi primer ejercicio. Entonces, yo ya tengo ese pequeño método. Yo no me voy a hacer lío. Y ya estaría resuelto. Acabas de plantear toda la parte lógica del problema. Sí, es obvio, yo sé que están notando, es un problema bastante matemático, ¿no? Necesitas bastante matemática. Pues tampoco es que requiera algo así demasiado enorme. Al final son operaciones aritméticas que puedes ir recordando, tendrías que ir recordando, porque son cosas que has visto alguna vez en tu vida. Tampoco hay cosas así, no te están metiendo, no sé, algoritmos nivel ingeniero, no te están poniendo, no sé, axiomas brutales, demostraciones, no. Son operaciones que si bien los has visto alguna vez, quizás no los has practicado mucho, eso sí. Pero al final son cosas entendibles. Y como han podido ver, la mayoría de ejercicios lógicos son de esta naturaleza. Ya de una manera aplicativa de la vida real, quizás puedas encontrarte con situaciones similares, quién sabe. Yo alguna vez me encontré con algo similar. Pero al final, como buen programador, desarrollador, desarrolladora, tienes que estar listo o lista para cualquier problema que se te presente. Entonces, es mejor que aprendas bastante, ¿no? Al final, el conocimiento en el mundo de la programación, al menos, siempre es de utilidad, ¿no? Nunca te va a sobrar. Es más, siempre te falta, siempre tienes que aprender algo nuevo. Entonces, eso sería el análisis del problema. Vayamos a aplicarlo. ¿Listo? Para eso, ¿dónde nos vamos? Nos vamos al... creo que está abierto. Aquí está BlueJ. Ya. En nuestro caso, nosotros tenemos nuestra propia carpetita. Nos vamos a crear un proyecto. De ustedes es el Java intermedio. Aquí está. Y ya estábamos en primera práctica. Lo vamos a abrir. Sí, teníamos que abrir, no crear uno nuevo. Lo siento, lo siento. Otra vez, Java intermedio. Y primera práctica. Listo. Aquí está. Esto no sé por qué no está compilado. Ahora sí, está bonito. Nos creamos una clase. Le vamos a llamar invertir número. Listo. Como siempre, esto nos crea una plantilla. La plantilla, pues a mí la verdad no me interesa. Por ahora yo lo borro. Tarará, no, me quedo con el bloque verde. ¿No ve? Todo esto igual del contenido lo borro. Listo. Empieza la magia. Modificador de acceso público. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando el método. Vamos a implementar el método. ¿Cómo empiezo? Modificador de acceso público. Tipo de retorno. Me tiene que devolver un número entero. ¿Qué más?
Nombre del método. El método se va a llamar invertir número. Listo. Paréntesis, tararán. ¿Qué recibo por parámetros? ¿Recibo algún dato? ¿Qué me dice el problema? El problema te dice que sí, recibes un n, que es el número. Oh, gracias. Yo recibo por parámetro un número. ¡Listo! ¿Qué sigue a continuación? Pues ya es la parte lógica. En este caso, hemos pensado todo, pero explícitamente nunca escribí mi caso base o mi caso recursivo. Pues bien, tu caso recursivo es cuando el número aún tiene dígitos. Si se han dado cuenta, cuando tiene dígitos, hago algo, hago algo, hago algo. Cuando ya sea cero, o sea, cuando ya no tenga nada que descuartizar, pues recién digo, esto es un caso base. Cuando mi número llega a ser cero, yo directamente devuelvo, como vamos a hacer una sumatoria, yo voy a devolver 0. Como es un elemento neutral, 0 es neutro en la suma, para que se ensamble lo demás. El 1 más el 30, aquí sería así. 0 más 1 más 30 más 200. Así se va a devolver. ¿Listo? Tal vez podrías hacer el control antes. Cuando digas si n es menor que 1, devuelvo n directamente. Digo, cuando n es menor que 10, devuelvo n automáticamente. También podrías, de hecho, también podrías optimizar así. Te ahorras una llamada recursiva. De esa manera directamente devuelves el n sin preocuparte. También podríamos hacerlo así, de hecho. Vamos a intentarlo hacer así, ¿listo? ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando mi número sea menor que 10, bueno, perdón, eso está mal. Cuando mi número sea menor que 10, yo sé que ya solo me queda un dígito. Entonces yo sé que ese dígito entra suelto, ¿no ve? Este no se tiene que multiplicar por nadie ni por nada. Entonces directamente lo devuelvo. Esa es la idea, ¿listo? Como les digo, pueden aplicar esto. Si se marean un poco, háganlo llegar hasta 0. Pero al final eso, como les digo, depende mucho de cómo han analizado su problema. Entonces, comencemos. Para empezar, ¿esto es recursión directa o indirecta? Es indirecta. ¿Por qué? Yo he podido observar que voy a necesitar una variable extra, que hemos llamado auxiliar. Y esta variable extra se sirve de otro método que es el contar dígitos. Entonces necesito bastantes cosas, ¿verdad? Pues empecemos. Yo necesito una variable auxiliar. Joven Marco Antonio. Ya, necesito una variable auxiliar. Según mi análisis, la variable auxiliar parte con un valor de 10 elevado a la n-1. ¿Ya? ¿Cómo hago eso del 10 elevado a la n-1? En Java existe una librería llamada la librería mat, que justamente es un utilitario que te ayuda con todas esas operaciones relacionadas con matemática. En este caso, nosotros queremos utilizar la que nos ayuda a elevar algo a una potencia. O sea, una base elevado a alguna potencia. Y es el que vamos a utilizar. ¿Cómo vamos a hacer eso? Yo digo lo siguiente. mat.pow. Este es el método que te ayuda a elevar algo a otra cosa. Y recibe dos parámetros. El primer parámetro que recibe es la base. Sé que mi base es 10. Y el segundo parámetro que recibe es un exponente. El exponente yo sé que es n-1. Pero ahora ustedes me dirán, ¿qué rayos es n? Te estás inventando. No, tranquilos, tranquilas. Vamos a tener aquí una variable n que va a ser ¿qué cosa? Lo que resulte de invocar al método contar dígitos. Contar dígitos. ¿De qué número? De ese número, del número original que me está llegando. Listo, voy a ir a contar dígitos. Una vez que cuente, yo ya tengo n y utilizo. ¿Para qué? Para generar este número, 10 elevado a la n-1. Listo. Entonces yo ya tengo mi variable auxiliar. Esta mi variable auxiliar, habíamos visto, es la que me ayuda a generar estos 0 a la derecha, ¿no ve? Empieza en 100, se reduce a 10, luego pasa a ser 1. Cada vez se va dividiendo entre 10. ¿Listo? Por ejemplo, aquí era 1 por 1, aquí era el 3 por 10 y aquí era el 2 por 100. Entonces es esa variable auxiliar la que me ayuda a generar ese número, esos ceros a la derecha, para al final hacer mi sumatoria. Pues bien, yo ya tengo todo, puedo directamente empezar a resolver. Y yo digo, como ya tengo todo, voy a retornar, ¿qué cosa? El mismo método sobrecargado. Retorno el mismo método que se llama invertir número. ¿Qué le paso por parámetro? Como es una sobrecarga, tiene que cambiar sus parámetros, ya sea en cantidad o en tipo. En este caso, el primer parámetro se mantiene, el número es el número. Pero ahora recibe una variable extra que es tu variable auxiliar.
¿Listo? Nada más, esto es AUX. Ahora vayamos al método. Como estamos aplicando recursividad indirecta, este método sobrecargado va a ser privado. Private. ¿Private qué cosa? Te tiene que devolver un número entero. ¿Qué se llama? Se llama invertir número. Tiene el mismo nombre del anterior método, pero esta vez recibe dos cosas en vez de una. Este método te recibe un número, un int número, y te recibe un auxiliar, un int aux. Recuerden que los nombres podrían cambiarlo. Digamos, tú puedes poner, para mí que sea base y que esto sea num. Podrías, estás en todo tu derecho. Sin embargo, yo mantengo el mismo nombre para que se entienda, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué llega aquí? ¿Qué está llegando aquí? Por eso es que yo mantengo el mismo nombre. Pero si les da la gana de cambiar alguna vez, lo pueden cambiar. Listo, llegamos a este punto. ¿Qué necesitamos? Aplicar recursividad. En este caso vamos a hacerlo de la manera en términos de Java legal, con un solo retorno. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra respuesta, que está declarada, solamente declarada, exclusivamente declarada. ¿Ya? Y empieza la magia. Habíamos visto que para recursividad, pues nos olvidamos de los ciclos y nos concentramos en preguntas normalmente con la sentencia de control condicional if-else. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Yo digo, sí, ¿qué cosa? Puedes preguntar si estás en un caso base o si estás en un caso recursivo. El cuál preguntas ya depende de ti. ¿Listo? En este caso, ¿cuál yo quiero ver? Digo, ¿cuál yo quiero preguntar? ¿Caso recursivo o caso base? Eso normalmente me acuerdo que decían, depende si eres una persona negativa y positiva, dice, no sé qué, pero ya. Yo siempre controlo así. Yo digo, sí, ¿qué cosa? A veces controlo un caso base, a veces recursivo, bueno, eso depende. Pero en este caso, para que se entienda. ¿Sabes que el caso recursivo es cuando el número es mayor que 10? ¿No? O sea, cuando el número es distinto de 0, cuando aún existe. Habíamos dicho esto del 10 para ahorrarnos un caso recursivo. Para entenderlo, vamos a hacerlo así. ¿Listo? En base a esta pregunta. Entonces vamos a poner, si el número fuera menor que 10, pues yo de plano devuelvo el número. Porque como es menor que 10, yo aquí no tengo nada que invertir. ¿No? Y si se ponen a pensar, es cierto, miren. Si a mí me dan invertir 7, 7 invertido es 7. Yo te devuelvo el mismo. Yo no me hago más lío, ¿no? Entonces, si el número fuera menor que 10, tú dices, automáticamente mi respuesta en este caso es el mismo número. ¿Listo? Caso contrario, es decir, si el número fuera mayor o igual que 10, ahí sí hay cosas que invertir. Así que empiezas a descuartizar. ¿Cómo empiezas a descuartizar? Según mi análisis, habíamos dicho, quiero rescatar el último dígito y luego actualizar el número. Ya, empecemos con rescatar el último dígito. ¿Cómo rescato el último dígito? Me creo una variable local que se va a llamar dig, de dígito, que va a ser igual a ¿qué? Al número módulo 10. Recuerden que módulo 10 es aquel que te ayuda a rescatar el último dígito. No lo está quitando, lo está rescatando. Tu número ahorita sigue entero, ¿ya? Listo, tengo mi último dígito. Ahora, ¿qué es lo que hago con este último dígito? Según esto, con ese último dígito debería multiplicarse por el aux, ¿ya? Para generar ceros a la derecha. Y posteriormente se tiene que sumar, ¿dónde está? Se tiene que sumar con la llamada recursiva, es decir, lo que reste, ¿no ve? Por ejemplo aquí, imagínense que estamos en esta ejecución. Mi último dígito es 2. A 2 lo multiplico por 100. Tengo 200. Mi respuesta final va a ser 200 más ¿qué cosa? Todo esto es lo que sale de la llamada recursiva, de fd en número entre 10. Eso hemos ido viendo, ¿no ve? Cada vez que hacemos una división, solo conocemos mi dígito actual. Si el número aún es mayor o igual que 10, aún tiene más dígitos. Y eso tengo que ir viéndolos, ¿no ve? Yo solamente soy consciente de este último dígito que se multiplica por aux. Y posteriormente, como yo ya tendría esto, tengo que hacer una sumatoria con lo que quede. ¿Y qué es lo que queda? Pues invocas al mismo método, pero con parámetros cambiados. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí invertir número.
Vamos a abrir, ¿dónde está? Aquí. Según esto, ¿qué yo tendría? Mi respuesta debería ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculo la respuesta? El dígito se multiplica por el auxiliar. Ya está. Y este resultado se suma con ¿qué? Llamada recursiva. Llamada recursiva de invertir el número, es decir, de lo que quede de número. ¿Cómo sé qué es lo que queda de número? El número se actualiza dividiéndose entre 10 y el auxiliar también se actualiza perdiendo un dígito. ¿Por qué? Acuérdense, ¿dónde está? Primero valía 100. En la siguiente llamada va a valer 10 y en la última debería valer 1. Si el número fuera más grande, imagínense, fuera 1000, algo así. La primera vez vale 1000, la segunda llamada vale 100, la tercera vale 10 y así sucesivamente. Al igual que tu número, este igual va a ir perdiendo dígitos. Entonces digo, dígito se multiplica por aux y esto se suma con lo que me devuelva invertir número dividido entre 10 y el auxiliar también dividido entre 10. Listo. Nuevamente, dense cuenta, esto no se va a ciclar. ¿Por qué? Estoy actualizando los parámetros. Esto me está garantizando que cada llamada que yo haga, el problema es un ejemplo más pequeño del original. Más pequeño, y se reduce a un punto tal donde yo voy a tener una respuesta directa. Y a partir de aquí, ensamblo todas mis respuestas. Listo, nada más. Eso sería todo. Pase lo que pase, nosotros retornamos res. ¿Ya está? Si mando a compilar esto me va a reñir. ¿Por qué? Me va a decir, aparte del punto y coma, aparte de este punto y coma, me va a decir, no encuentro el siguiente símbolo, el método contar dígitos. Sí, sé que no lo encuentras porque no existe. Y tampoco lo he hecho aquí, ya, ni modo. Vamos a hacerlo así, ¿ya? Cuando utilizas un método que solo te sirve de ayuda, puedes hacerlo de una manera normal. Pero si estás en un contexto en el que andas de universitario por la vida, en alguna materia que te exigen que todo sea recursivo, pues ni modo, todo tiene que ser recursivo, ¿no ve? Entonces en este caso vamos a tener nuestro, bueno, va a ser privado. Private int contar dígitos, que recibe un n por parámetro. ¡Tarán! Tú vas diciendo, ¿no ves? Sí. N es mayor que 10. Retornas... No. Debemos de la clásica, ¿no? Esto es así. Si n es menor que 10, retornas 1. Caso contrario, lo que retornas es 1 también, pero más llamada recursiva. Contar dígitos de n dividido entre 10. Listo, ya está. Ya hemos hecho más rápido para simplificar algunas cosas, ¿ya? Por último, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo tipos incompatibles, posible pérdida de conversión de un doble a un entero. La mayoría de los métodos de la clase mat te devuelven resultados de tipo doble. Es por eso que tienes que forzosamente hacer un casting a entero. ¿Listo? Eso solamente es para que lo trate como entero. Listo, ya está. Clase compilada, no hay errores de sintaxis. Hagamos la prueba. Vamos a compilar. Y vamos a hacer la prueba. Tenemos un nuevo número. Ojalá funcione. Ya. Vamos a invertir algún número. Vamos a invertir el 1, 2, 3, 4. Te dice 4, 3, 2, 1. Funciona. Genial. Ahora hagamos la prueba con algún ejemplo de por aquí. Por ejemplo, este se ve interesante. 36.000 solo te da 63. ¿Por qué? Los ceros a la izquierda pierden valor. A ver, hagamos la prueba con 36.000. 36.000. Y efectivamente te da 63. Bien, está funcionando. Hagamos la prueba con este de aquí, miren, el 1002. Debería darte, 10.002. Debería darte 20.001. Hagamos la prueba. ¡Tarán! Ok. Y efectivamente te da el 20.001. El caso que habíamos dicho, ¿no? ¿Qué pasa si solo le doy un dígito? 7 te devuelve el mismo, no hay mucha magia. Y como pueden observar, chicos y chicas, funciona el programa, de hecho, hemos resuelto el problema.
Nuevamente, ¿dónde está la clave? Aquí está la clave. ¿Ven esta rayoneada brutal? Esta es la clave. Por eso siempre les voy a decir, piensen, exijan de su cerebro, exíjanse ustedes mismos. Pero obviamente no se sobreesfuercen, porque eso solamente te va a frustrar. Encontrar tu manera de ir estudiando, encontrar la manera de ir entendiendo. Al final, ¿quién te conoce mejor que tú mismo, no? Entonces, poco a poco vas a ir hallando tu propia estrategia. Al principio estas cosas a mí me abrumaban, no soy honesto. Pero ya luego le hallas, no sé, le hallas la gracia. O al menos a mí, no me gustaba mucho sentirme derrotado. Yo decía, no, tengo que solucionar problemas. Quiero solucionar problemas. Y, digamos, tenía un envío anímico. En sus casos particulares, pues encuentren su propósito. ¿Listo? Así nomás sería que es. Hay tiempo para uno más. Sigamos. Uno de los clásicos que más me gusta. Esto hagan algo que es similar, por no decir idéntico. Esto es un clásico de clásicos, ¿ya? Ejercicio número 11. Se dice número perfecto a todo número natural n, que es igual a la suma de sus divisores propios. Es decir, todos sus divisores excepto el propio número. Por ejemplo, 6 es un número perfecto, ya que sus divisores propios son 1, 2 y 3, cumpliendo así que 1 más 2 más 3 es igual a 6. Pero, ¿qué pasa con aquellos números cuya suma de divisores propios es mayor o menor que el propio número? En caso de que la suma de divisores propios sea mayor que el propio número n, se dice que es un número abundante. Por ejemplo, 2 es abundante, ya que sus divisores son 1, 2, 3 y 4. Y 6. Y cumple que 1 más 2 más 3 más 4 más 6 te devuelve 16. Y 16 es mayor que el propio 12. En el caso que la suma de divisores propios sea menor que el número n, se dice que es un número defectivo. ¿Qué es un número defectivo? Entonces, por ejemplo, 16 es un número de... Aquí dice deficiente. Defectivo o deficiente. Le llaman de ambas maneras. Ya que sus divisores propios son 1, 2, 4 y 8. Y se cumple que 1 más 2 más 4 más 8 es 15. Y 15 es menor que 16. Restricciones. N siempre va a ser mayor o igual que 2. Datos de entrada, el propio n. Y aquí te da un par de ejemplos. 28 es perfecto, 36 es abundante, 97 es defectivo. ¿Listo? Entonces, tenemos que ir a programar esto. Antes de ir, espérenme. Ya. Como siempre, inicia todo en nuestra fábrica de ideas, que en mi caso es el Paint. En su caso, no sé si será hoja o cualquier otra cosa. Igual nos sirve. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? En resumen, nos dice hallar la sumatoria de divisores de un número. Y según sea mayor, menor o igual, hay diferentes casos. Listo, eso es todo. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. ¿Cómo hallo la suma de divisores de un número? De manera recursiva. Pues se parece mucho a cuando hemos hecho del número primo. ¿Por qué? Pongamos cualquier número, digamos el 14. Uno más bonito, el 15. Ya. ¿Y cuáles son los divisores de 15? Para que yo haga una sumatoria. Pues yo sé, o yo tengo que empezar con candidatos a divisor. No sé cuáles serán, pero tengo candidatos. Desde el 1 hasta máximo la mitad. Porque el mismo ejercicio te dice que es la sumatoria de divisores propios, es decir, todos menos el mismo número. Entonces nunca tengo que llegar hasta el número, ya me está diciendo eso el propio ejercicio. Entonces mi candidato va a empezar en 1, y esto va a llegar hasta máximo la mitad del número, es decir, n dividido entre 2, hasta ahí va a llegar. Como les dije, por una, no ley matemática, un tip matemático, a partir del de la mitad hacia arriba, o sea, de la mitad más 1, ningún número es divisor. Toditos te dan como resultado 1, algo, hasta llegar al número que te da 1. ¿Listo? Entonces, yo sé que mi final o mi límite es la mitad del número. Hasta aquí yo podría encontrar divisores. Más allá de esto, imposible. Entonces, ¿qué es lo que hago? Nuevamente, tengo un candidato a divisor. Este candidato, cada llamada recursiva voy a preguntar, ¿eres o no eres divisor?
cada vez que me vaya diciendo que sí es divisor, voy a tener que ir actualizándolo en mi suma. Entonces, aquí voy a tener una variable extra, que es la suma. En la suma voy a ir guardando. Cuando me diga que sí, es decir, vamos a poner, si el candidato es un divisor, entonces se agrega la suma. Listo. Caso contrario, si el candidato no fuera un divisor, entonces yo digo paso al siguiente candidato. Aquí ponemos. Caso contrario, pasamos al siguiente. Listo. Nada más. Ahora, aquí a diferencia del otro, no rompo abruptamente mi recursividad. Yo sé que tengo que llegar máximo hasta aquí. ¿Qué pasa cuando sobrepaso a la mitad? Aquí hay otro caso más. Cuando sobrepasas la mitad, un cachito, esto vamos a mover. Cuando sobrepasas la mitad del número, tú dices, yo ya no tengo candidatos, entonces como no tengo candidatos, directamente ensambla tu respuesta. Y automáticamente te voy a devolver un número neutro. Como es un divisor, como es una sumatoria, ¿cuál es el elemento neutro de una sumatoria? Cero. Cero más lo que sea es lo que sea. Así que si me paso de la mitad, yo digo, ya no tengo nada que evaluar, devuelve cero para ensamblar la suma. Nada más. Aquí podemos poner eso. Si se pasa de la mitad, devolver cero. Listo, ya está. En este caso, como pueden ver, mi esquema mental ha sido bastante literal, ¿no? No he usado tanto divisiones, nada, no sé, más conceptos literales para irme ubicando. Y ya está. Eso es lo que voy a hacer. Pero ojo, esto solamente me da la suma de divisores. Aún no me dice qué es. Si es efectivo, si es perfecto, si es abundante, no. Eso lo voy a tener que hacer yo. Eso no es parte de la recursividad. Y eso es algo importante que tienen que aprender a identificar en los problemas. Tienes que aprender a identificar qué es recursivo, qué es lo que yo puedo hacer recursivamente y qué cosas no lo son. Que, por ejemplo, aquí tú necesitas la suma de divisores. A partir de ahí tú dices, ¿es igual, es mayor o es menor que mi número? Si se dan cuenta, es una sola pregunta y ya, o sea, ahí no hay recursividad, es respuesta directa. Entonces, esto se va a hacer aparte, ¿no ve? Lo que es recursivo es este método que te calcula la suma de divisores. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Nos creamos una clase que se va a llamar número. ¿Qué era? Número perfecto. Que se llame tipos de número. Tipos de número. Listo. Uy, ya no veo nada. Ya, tipos de número. Como siempre, borramos la planilla. Borramos esta llavecita. Bueno, acomodamos la llavecita, no la borramos. Y nos borramos el bloque amarillo. Empezamos con la magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Crear un método. Modificador de acceso público. Tipo de retorno. Me tiene que devolver una cadena. Entonces es un string. ¿Qué se llama el método? Se va a llamar verificar número. Verificar número. Listo. ¿Qué recibo por parámetro? Solo recibo el número. No recibo nada más. Listo. Ya está. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que voy a tener? Necesito, para empezar, la sumatoria. Unit sumatoria. Pero la sumatoria yo la voy a obtener de un método recursivo. Entonces lo voy a invocar. Voy a invocar al método, no sé, realizar sumatoria. O el método sumatoria de divisores, algún nombre así. ¿Ya? Sumatoria de divisores. Ahí está. Ahora sí, mi variable se llama sumatoria de divisores y el método que invoca es el método sumar divisores. Acuérdense, el nombre de un método normalmente debe ser un verbo, ¿ya? Por eso es lo adecuado. Mi variable es sumatoria divisores, va a guardar lo que resulte de invocar al método sumar divisores. ¿Sumar divisores de quién? De este número. ¿Listo? Como yo ya tengo la sumatoria, ya puedo hacer preguntas. Yo digo, sí, ¿qué cosa? Si la sumatoria de divisores
fuera igual al número original, al que es número, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Mi respuesta debería ser, es un número perfecto. Listo. Aquí no estoy poniendo acentuación porque ya saben, ¿ya? Es complicado con el teclado cambiar cada rato y normalmente cuando programas en inglés no existen acentuaciones, ¿ya? Aquí pero pasa algo, necesito mi respuesta, yo no he creado ninguna variable para mi respuesta. Entonces, ¿lo vamos a crear? Vamos a tener nuestro string res. Listo, ya está. Entonces digo, si la sumatoria de divisores es igual al número, pues es un número perfecto. Caso contrario, bueno, si no es igual, puede ser mayor o puede ser menor. Pregunto a alguno de esos, digo, sí, ¿qué cosa? Si la sumatoria de divisores es mayor que el número, en este caso, ¿qué era la respuesta? ¿Se acuerdan? Es un número abundante. Listo. Por último, si no es igual y si no es mayor, pues de ley tiene que ser menor. Entonces, en este caso, tu respuesta sería, es un número efectivo. ¿Ya? O también habíamos puesto, ¿qué se llama? Si es defectivo, pero aquí deficiente igual le dicen, cualquiera de los dos. ¿Ya? Vamos a dejar con defectivo. Listo, pase lo que pase, fuera de mi estructura de if-else, yo voy a retornar mi respuesta. Ya está, ahí está, solucionado el problema. Es más, si mandas a compilar solo te va a reñir de una cosita. Te dice, aguantame un cacho, tu método sumar divisores no existe. Pero si se dan cuenta, ya lo has resuelto, o sea, ya tienes la idea, esto ya está resuelto, solo falta implementar eso, ¿no ve? Pues dices, ya, querido Java, no me riñas, por favor, vamos a implementar. Pones privado, te devuelve un número entero, se llama sumar divisores. ¿Qué recibe por parámetros? Recibe un número, vamos a dejar en num. ¿Y qué es lo que hago? Pues empiezo a sumar divisores. Pero ojo, aquí me falta algo. No solo voy a recibir el número. ¿Se acuerdan quién es un elemento importante de todo esto? Mi primer candidato. Entonces, como primer candidato a divisor es el 1. Le paso por parámetro ese 1. Entonces aquí voy a tener un número y un candidato. Cant de candidato. Normalmente le llaman div de divisor también, pero bueno, vamos a dejar en div. Listo, ya está, ya tengo mi número y mi posible divisor. Entonces, a partir de aquí inicia la magia. Habíamos dicho, si el candidato es un divisor, entonces lo agrego a la suma. ¿Ya? Aquí voy a necesitar una respuesta, ¿no? Como siempre, lo vamos a dejar así. Ahora empiezan las preguntas. ¿Qué pregunta sería mejor que empieces? ¿Caso base o caso recursivo? Nuevamente, eso es criterio de cada uno. Yo en este caso voy a empezar con... Bueno, vamos a empezar con el caso recursivo, ¿ya? Cuando el candidato... O sea, cuando el número está dentro del rango. Porque cuando no está dentro del rango, es decir, cuando se pasa, tengo que devolver 0. Esa es mi primera condición. Es decir, si mi número... Bueno, en este caso, si mi candidato a divisor es menor o igual que la mitad del número, que el num dividido entre 2, quiere decir que aún es un candidato posible, aún es un candidato legal. ¿Listo? ¿Por qué? Como les dije, cuando se pase de la mitad, esto de mis divisores ya no son candidatos. Ninguno me va a dividir, eso es de ley y tengo que devolver 0. Pero en esta pregunta estoy diciendo, mi div aún es un posible divisor del número. ¿Cómo sé que es posible divisor? Porque debería ser menor o igual, máximo, que la mitad del número. Entonces pregunto, si estoy en un caso normal, entonces, ¿qué es lo que hago? Pregunto si este divisor efectivamente me divide a mí o no puede. ¿Cómo pregunto eso? Digo, sí, ¿qué cosa? Si el número módulo div te da 0, ¿qué estoy diciendo aquí? Le estoy diciendo, si mi número puede dividirse con este div sin dejar residuo, quiere decir que es su divisor. Ese div efectivamente es mi divisor. Entonces, como si es mi divisor, yo digo que mi respuesta es igual a ese divisor más llamada recursiva. ¿Llamada recursiva de quién? De lo que reste del num. Dices, sé que este sí es mi divisor, seguiré verificando los otros candidatos.
Tu número no cambia, tu número es tu número toda la vida, tu divisor es quien cambia. Cada vez que un candidato es usado, pasas al siguiente. Entonces tu div se incrementa en 1. ¿Ya está? Nada más. Ahora aquí, ¿qué pasa si te dice, no, te cuento que este divisor no puede dividirte a ti? Rayos. Entonces no es mi divisor, a mí me vale. Hagamos la prueba con el siguiente candidato. En el else tendrías algo que sería técnicamente lo mismo. Solo que como esta vez div no te divide, no es parte de tu suma. Directamente llamas a sumar divisores. Listo, eso sería todo. Ahora, pero estás en el caso recursivo. ¿Qué pasa cuando ya te sales de aquí? Cuando te dice, te cuento que div se ha pasado de la mitad. Bueno, en ese caso, cuando te pasas de la mitad, tu respuesta automáticamente es 0 para que se ensamble tu respuesta. 0 en una sumatoria es un elemento neutro, no va a modificar nada. Y por último, retornas tu respuesta. Listo, mandas a compilar, la clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Como pueden ver, la recursividad, cuando ya lo traduces, parece un chiste. Y sí, hay veces en las que vas a tener ejercicios que van a hacer explotar tu mente, pero cuando los resuelves o ves su resolución, te da rabia. Tú dices, no manches, tan poquito era. Pero como les digo, estas cosas se aprende practicando al final, ¿no? Uno no puede desear algo mientras no ponga de su voluntad, así que tampoco es que puedas ponerte a llorar reclamando por algo que pues no has hecho nada para lograr o para alcanzar. Por eso yo les digo y les sugiero, practiquen, por favor. Aunque sea, hagan uno, mínimamente. ¿Ya? Hagamos la prueba a ver si funciona o no funciona. Clarita la serie. Bueno, hay que ver, ¿no? Siempre es que compila es muy bonito, pero ya de que compila a que funcione son dos historias muy diferentes. Así que siempre hay que hacer la prueba. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Hagamos la prueba. Tenemos aquí tipos de número. Hagamos la prueba con los ejemplos de la práctica. Aquí te dice, no sé, 28 debería ser perfecto. A ver, haremos la prueba. 28 te dice que es un número perfecto. Genial, funciona. Vamos con el siguiente. Aquí te dice 36 debería ser abundante. 36. Efectivamente, es abundante. Y por último, aquí dices 97 debería ser defectivo. Y efectivamente, 97 es un número defectivo. Nuestro programa está funcionando. En este caso, si se dan cuenta, hemos utilizado un método recursivo para calcular un valor. A diferencia del anterior, en el invertir, hemos sobrecargado el mismo método para poder resolver. Y hay una gran diferencia y eso van a aprender a diferenciar. Cuando algo necesita ser sobrecargado o cuando solo utilizado. Eso depende del problema, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la instrucción era clara. Te decía, invertí el número. Te doy este dato de entrada, devuelve una respuesta. Pero se trataba de trabajar con esto y esto era la respuesta, en base a esto. Sin embargo, en el tipos de número te decía, tienes que calcular algo de este parámetro. Y en base a ese cálculo, hacer una serie de preguntas. Entonces tú sabías que esto no era más como que un método de ayuda, o sea, un método extra para calcular algo y sencillamente lo invocabas. No tenías que sobrecargarte a ti mismo. De todos modos, sigue siendo recursividad indirecta, porque estás diciendo que tu método que resuelve el problema utiliza un método recursivo dentro de sus sentencias. O sea, lo está invocando. Listo, eso sería todo por el día de hoy. Hemos resuelto 2 ejercicios más. Nuevamente, intenten terminar. O sea, con esto que he hecho de los perfectos y demás, ustedes van a poder hacer todo lo demás. Los números amigos, los números... ¿Dónde están? Los números novios. ¿Qué más hay? Los números narcisistas. Y el número unicornio también. O sea, cualquiera de estos ya vas a poder hacer, que se trata de divisores y normalmente ya tienes la idea de cómo recorrer e ir sumando divisores o hacer algo con los divisores. Al final los demás son como variantes de este ejercicio y les va a ser de utilidad. ¿Listo? Entonces, vuelvo con ustedes. Ya. Hasta aquí sería la clase de hoy. Ya estamos por terminar. Como les anticipaba, como favor, si es que quieren tomarlo así, por favor intenten terminar los que restan.
Cada día les voy a ir preguntando mediante la clase y el fin de semana les voy a decir ya qué onda, cómo te ha ido. No se olviden, tienen que pasarme sus repositorios de GitHub para ir revisando sus tareas, ¿ya? Pues bien, nuevamente, hasta aquí sería la clase de hoy y vamos a dejar de grabar un cachito.